No era más que una pobre omega que vivía avergonzada en los límites de nuestro territorio hasta que el poderoso rey Alfa apareció en mi puerta con su cachorro moribundo. Lo que ninguno de nosotros sabía entonces era que curar a su hijo sacaría a la luz una mentira centenaria sobre el poder y me obligaría a responder a la pregunta más aterradora de todas. ¿Qué sucede cuando una omega sin valor se convierte en la loba más valiosa del reino? El aire frío de la mañana me mordía la piel mientras corría por el bosque, tratando de no tropezar con las raíces ocultas bajo montones de hojas caídas. El invierno se acercaba y necesitaba recolectar tantas hierbas curativas como pudiera antes de que la primera helada las matara todas. Las hierbas no te alimentarán durante el invierno. ¡Salvia! Murmuré para mí misma, utilizando el nombre que mi madre me dio antes de abandonar nuestra manada. Llené mi desgastada cesta con bayas de color rojo brillante y plantas verdes que podían curar la fiebre y detener el sangrado. Mi pequeña cabaña apareció ante mi vista. El humo salía de la chimenea, donde había dejado un pequeño fuego encendido. No era gran cosa, solo una habitación con una cama, una mesa y estanterías llenas de frascos. Pero era mía, lejos de los susurros y las miradas maliciosas de la manada. No siempre estuve sola. Antes vivía en el pueblo con todos los demás, pero eso fue antes de que descubrieran que era diferente. Antes de que empezaran a llamarme Omega inútil y extraña, cuando creían que no podía oírlos. Mis manos podían hacer crecer las plantas mejor que las de nadie. Podía mezclar hierbas que aliviaban el dolor cuando otros remedios fallaban, pero eso no les importaba. En nuestra manada, las omegas debían ser calladas, servir, tener hijos, no curar. Y como no podía hacer lo que hacían los demás omegas, me fueron apartando poco a poco hasta que el bosque se convirtió en mi hogar más que el pueblo. Dejé mi cesta sobre la mesa y empecé a clasificar lo que había recogido. El sol ya se estaba poniendo. La reunión de otoño empezaría pronto. Y aunque me daba pánico ir, no tenía otra opción. Era el único momento de la temporada en que toda la manada se reunía, y no ir solo empeoraría las cosas para mí. Me lavé la cara con agua fría del cubo que había junto a la puerta. Mi reflejo me devolvió la mirada. Pelo largo y castaño que nunca se mantenía ordenado, ojos verdes demasiado grandes para mi cara y piel demasiado pálida por esconderme en las sombras. Nada especial, nada que hiciera que el rey Alfa o sus guerreros me miraran dos veces. Me puse mi mejor vestido, uno azul descolorido que había pertenecido a mi madre. Me quedaba grande, pero lo había cosido para que me quedara mejor. Seguía siendo sencillo en comparación con lo que llevarían los demás, pero estaba limpio y entero. El camino hasta el gran salón me llevó más tiempo del que debería. No paraba de detenerme, buscando razones para retrasarme. Una planta interesante aquí, un nido de pájaros allá, cualquier cosa para posponer el momento en que tendría que enfrentarme a todos ellos de nuevo. La música y las risas se derramaban desde el gran salón a medida que me acercaba. Las linternas colgaban de los árboles, proyectando una luz dorada sobre los lobos, que llegaban de todas partes de nuestro territorio. Algunos venían con ropa elegante y joyas brillantes. Otros vestían cuero y pieles marcadas con los símbolos de su rango y familia. Me colé por una puerta lateral, esperando que nadie me viera. Dentro, el salón era cálido y luminoso. Largas mesas repletas de comida se alineaban contra las paredes. El olor a carne asada y pasteles dulces hizo que mi estómago rugiera. No había comido nada desde la mañana. Mira quién ha decidido unirse a nosotros. Una voz se deslizó a mis espaldas. No necesitaba girarme para saber que era Darra, la hija del panadero, que nunca perdía la oportunidad de recordarme cuál era mi lugar. ¿Se te han acabado los bichos para comer en tu pequeña choza de barro? Mantuve la mirada baja y me alejé, agarrando mi pequeña bolsa de hierbas secas y tinturas. Cada temporada traía lo que podía para intercambiar. A veces, si alguien estaba lo suficientemente desesperado, me compraba a pesar de quién era yo. Encontré un lugar vacío en el extremo más alejado de la sala y extendí mi pequeña colección sobre un trozo de tela. 5 botellitas de tintura para dormir, 3 paquetes de polvo para aliviar el dolor y 2 frascos de sal para quemaduras.
Me había llevado semanas prepararlo todo. ¿Sigues fingiendo ser curandera, sabia? El curandero oficial de la manada, un beta mayor llamado Rowan, miró mis ofrendas. ¡Qué bonito! ¿Cuándo aceptarás que tu lugar está en la guardería y no jugando con plantas? Funcionan, dije en voz baja, apenas audible por encima de la música. El Sav evitó que las quemaduras de Widowchin dejaran cicatrices el mes pasado. Resopló. Un accidente afortunado. Ahora recoge antes de que hagas más el ridículo. No me moví, era mi derecho. Incluso los Omegas podían comerciar en la reunión. No podía obligarme a irme. El rostro de Rowan se ensombreció. Si fueras útil como un Omega adecuado, sus palabras se interrumpieron de repente cuando las grandes puertas del frente del salón se abrieron de golpe. Una ráfaga de aire frío barrió la sala, haciendo que las linternas parpadearan. Todos se callaron de inmediato. El rey alfa de los territorios del norte entró, flanqueado por sus guerreros. Solo lo había visto de lejos antes, una figura distante en una colina, dando órdenes durante las disputas territoriales. Pero ahora estaba aquí, alto y poderoso, con una capa negra forrada de piel sobre una armadura de cuero que mostraba las cicatrices de muchas batallas. A diferencia de nuestro Alpha Pax, que sonreía y bromeaba para ganarse el favor de los demás, el Alfa del Norte irradiaba un poder frío. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro que parecía tallado en piedra. Una cicatriz le recorría desde la sien hasta la mandíbula, y sus ojos incluso desde el otro lado de la sala. Pude ver que eran del color de las nubes de tormenta. La multitud se apartó ante él como el agua que se rompe alrededor de una roca. Asintió con la cabeza a nuestro alfa de la manada. Un saludo seco entre iguales, aunque todos sabían que el alfa del norte comandaba 3 veces más lobos que el nuestro. Me encogí contra la pared, tratando de hacerme invisible. Este no era lugar para mí, especialmente con él allí. Las historias sobre el temperamento del alfa del norte se contaban para asustar a los cachorros. Decían que había matado a un rival de un solo golpe, que podía transformarse más rápido que cualquier otro lobo vivo. Mientras se abría paso entre la multitud, la gente inclinaba ligeramente la cabeza, mostrando respeto sin mirarle directamente a los ojos. Los guerreros de su grupo le seguían, llevando algo entre ellos, un paquete envuelto en pieles de gran calidad. Me puse de puntillas, curiosa a pesar de mi miedo, tratando de ver qué era. Fue entonces cuando sucedió. Como si sintiera mi mirada, el rey Alfa giró la cabeza. Nuestras miradas se cruzaron a través del abarrotado salón y todo lo demás pareció desvanecerse. Su mirada no era cruel, como yo esperaba, sino que estaba llena de algo que no podía nombrar, una profunda tristeza, tal vez, o preocupación. Durante un instante, dos, permanecimos así, atrapados en un momento que no tenía sentido. Entonces alguien chocó contra mí, rompiendo el hechizo. Una botella de mi tintura para dormir cayó y se rompió en el suelo de piedra. El sonido pareció resonar en el aire como una rama que se rompe. Cuidado con lo que hace, Siseodra, aunque había sido ella quien me había empujado. Sentí como se me subían los colores a la cara. Sin pensarlo, recogí lo que me quedaba y huí. No me importaba estar dejando atrás cualquier oportunidad de comerciar. No me importaba que huir me hiciera parecer débil. Solo necesitaba escapar de esos ojos gris tormenta que parecían ver a través de todas las barreras que había construido con tanto cuidado. Corrí hasta que mis pulmones ardieron más allá del límite del pueblo, hacia la oscuridad del bosque. Las luces de la reunión se desvanecieron detrás de mí, mientras las ramas se enredaban en mi pelo y mi vestido. Cuando finalmente llegué a mi cabaña, cerré la puerta de un portazo y me apoyé contra ella, con el corazón latiéndome con fuerza. Estúpida, me susurré a mí misma, deslizándome hasta sentarme en el suelo. Tan estúpida. Había llamado la atención, justo lo que intentaba evitar a toda costa. El rey Alfa me había mirado de verdad, y ahora los demás también se habían dado cuenta. Nunca salía nada bueno de llamar la atención. Afuera, un búho ululó en la noche. Adentro, me abracé las rodillas contra el pecho e intenté olvidar la extraña conexión que había sentido cuando nuestros ojos se encontraron.
No era nada, tenía que ser nada. Mañana volvería a ser invisible. Recogería mis hierbas, prepararía mis remedios y me mantendría alejada de las reuniones de la manada, lejos de los alfas poderosos con ojos como tormentas, lejos de un mundo en el que no había lugar para una omega que no encajaba. Pero cuando finalmente me metí en la cama y me cubrí con mi fina manta hasta la barbilla, no pude evitar la sensación de que algo había cambiado, de que, de alguna manera, en ese único momento de conexión, se había abierto una puerta que no podría cerrar. Me quedé dormida con sueños de ojos grises que me observaban a través de una tormenta de nieve, llamándome hacia lo desconocido. Pasaron 3 días después de la reunión de otoño. Me quedé en mi cabaña, solo salía para revisar mi jardín o recoger agua del arroyo. El recuerdo de esos ojos grises como la tormenta todavía me perseguía, haciendo que mi corazón se acelerara cada vez que pensaba en ese momento en el gran salón. Llevaba lloviendo desde la mañana, convirtiendo el suelo del bosque en barro y llenando el aire con el olor de la tierra húmeda. Estaba sentada junto a mi pequeña hoguera, moliendo corteza de sauce seca para hacer un medicamento para el dolor, cuando un sonido más fuerte que un trueno sacudió mi puerta. Al principio, pensé que se había caído un árbol. Luego volvió a ocurrir un fuerte golpeteo que hizo temblar las paredes de madera de mi cabaña. ¡Abre!, gritó una voz grave a través de la lluvia. ¡Por favor! Esa última palabra, más suave que el resto, me hizo dejar el mortero y la maja. Nadie en nuestra manada me había dicho nunca, por favor. Me envolví los hombros con un chal y me acerqué sigilosamente a la puerta, abriéndola lo justo para asomarme. La imagen que se presentó ante mí me dejó sin aliento. El rey alfa de los territorios del norte estaba en mi puerta, empapado por la lluvia, con su capa negra colgando pesadamente de sus anchos hombros. Su rostro, tan frío y duro en la reunión, ahora mostraba un miedo evidente. En sus brazos acunaba algo pequeño envuelto en pieles. Detrás de él, 4 guerreros permanecían firmes a pesar del aguacero, con las manos en sus armas y los ojos escudriñando el bosque en busca de amenazas. Su presencia hacía que mi pequeño claro pareciera aún más pequeño. Tú, dijo, reconociéndome, tú eres la de la reunión. No pude hablar, solo asentí con la cabeza. Mis dedos se pusieron blancos por apretar el borde de la puerta. Mi hijo se está muriendo, dijo el rey Alfa, retirando el borde de la piel para revelar un pequeño cachorro de lobo negro no más grande que una barra de pan. La respiración del cachorro era rápida y superficial, y su pequeño cuerpo temblaba de fiebre. 1000 curanderos han fracasado. Tú eres mi última esperanza. Miré del cachorro al Alfa, la confusión ralentizando mis pensamientos. ¿Por qué yo? Solo soy. Sé lo que eres, interrumpió con voz baja pero urgente. Un sanador omega. Los ancianos hablan de tales lobos en viejas historias, pero ahora son raros. Cuando nuestras miradas se cruzaron en la reunión, sentí tu poder. Uno de sus guerreros se movió incómodo. Mi rey, tal vez deberíamos buscar ayuda en otra parte. Esta persona vive sola en el bosque por una razón. El rey Alfa ni siquiera se volvió para mirar al guerrero que había hablado. Sus ojos permanecieron fijos en los míos, suplicantes de una manera que nunca creí posible en alguien tan poderoso. Se llama Ran, dijo en voz baja. Es todo lo que me queda. La lluvia goteaba del pelaje del cachorro sobre el umbral de mi puerta. Un relámpago iluminó la desesperación en el rostro del Alfa. En ese momento, no era un rey ni un guerrero. Era solo un padre que veía cómo su hijo se le escapaba. El miedo me decía que cerrara la puerta, que me escondiera. Rechazar la petición de un rey significaría un castigo en cualquier manada, pero ayudar y fracasar sería peor, especialmente con el único heredero de un rey. El cachorro gimió. Un sonido tan pequeño y dolorido que parecía llegar directamente a mi pecho y apretarlo. Algo dentro de mí respondió a ese llanto. Algo más profundo que el miedo. Me hice a un lado y abrí la puerta más. Tráelo, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Ponlo junto al fuego. El rey Alfa se agachó para pasar por mi puerta baja, trayendo consigo el olor a lluvia y pino, y algo más,
un olor limpio y penetrante, como el aire antes de una tormenta. Parecía demasiado grande para mi pequeña casa, con la cabeza rozando las vigas del techo y los hombros 2 veces más anchos que los míos. Me llamo Dominic, dijo mientras colocaba con cuidado al cachorro sobre la cama de pieles que rápidamente preparé cerca de la chimenea. Me resultó extraño oír al rey Alfa decirme su nombre como si fuéramos iguales. Sage, respondí, mientras me movía para reunir lo que pudiera necesitar. ¿Cuánto tiempo lleva enfermo? 10 días, dijo Dominic, arrodillándose junto a su hijo. Empezó con tos y luego fiebre. Nuestros curanderos lo intentaron todo. Hierbas, magia, incluso medicina humana. Me arrodillé junto al cachorro y le puse la mano en la cabecita. Desprendía mucho calor, demasiado para un lobo de su edad. Cuando le abrí suavemente la boca, vi que tenía las encías pálidas y que su pequeño pecho se esforzaba demasiado con cada respiración. Necesita transformarse en humano, dije. Los cachorros se curan mejor así. Dominic asintió y susurró unas palabras que no pude oír al oído del cachorro. Lentamente, con evidente esfuerzo, el pelaje negro retrocedió, revelando a un niño pequeño con el pelo oscuro y las mejillas enrojecidas por la fiebre. Todos fuera, dije, sin apartar la vista del niño, excepto su padre. Mis palabras fueron seguidas de un silencio impactado. Nadie se dirigía hacia los guardias reales, y mucho menos un omega de otra manada. Ya la has oído, dijo Dominic tras un momento. Esperad fuera, vigilad el perímetro. Los guerreros intercambiaron miradas, pero obedecieron y salieron en fila bajo la lluvia. El último se detuvo en la puerta. Mi rey, el consejo esperará su regreso al anochecer. No saben que ha venido aquí. Dominic apretó la mandíbula. Dígales que estoy siguiendo una nueva pista. Volveré cuando mi hijo se encuentre bien. Cuando nos quedamos solos, comencé a examinar al niño con más detenimiento, moviendo las manos con facilidad a pesar de que mi corazón latía a toda velocidad. Su pequeño pecho vibraba con cada respiración y su pulso latía demasiado rápido bajo mis dedos. Necesito saberlo todo, dije, buscando mis hierbas. ¿Cuándo comió por última vez? ¿Qué tratamientos le han administrado? Todo. Mientras Dominic comenzaba a hablar, enumerando medicamentos y remedios que habrían costado más que mi cabaña, yo trituré las hierbas en mi mortero y las añadí una a una olla de agua que calentaba sobre el fuego. Afuera, los truenos retumbaban en el cielo. Adentro, un rey observaba con desesperada esperanza a una omega marginada que luchaba por salvar lo que más amaba en el mundo. No sabía si podría salvar al niño. No sabía qué pasaría si fallaba. Pero mientras trabajaba durante la tormentosa noche, una cosa quedó clara. Nada volvería a ser igual. Los días pasaron en una nebulosa de vapor de hierbas, paños húmedos y oraciones susurradas. La fiebre del pequeño Ron era tan alta que temía que lo consumiera por dentro. Apenas dormía, solo dormitando unos breves momentos entre comprobar su respiración y hacerle tragar la medicina. El rey Alpha Dominic nunca se alejó del lado de su hijo, excepto para traer leña o agua cuando se lo pedía. Al tercer día, cuando por fin dejó de llover, envié a Dominic afuera a respirar aire fresco mientras yo cambiaba la ropa empapada de sudor de Ron. Sus guardias reales permanecieron en el bosque, vigilando desde una distancia que me permitía fingir que no estaban allí. «Estás luchando con todas tus fuerzas, pequeño lobo», le susurré al niño inconsciente mientras le limpiaba la carita con un paño fresco. «Sigue luchando». Preparé una nueva tanda de medicina, añadiendo miel para disimular el sabor amargo. Mis manos trabajaban de memoria, midiendo y removiendo como me había enseñado mi madre antes de que la expulsaran de nuestra manada por ser diferente, igual que yo. Cuando Dominic regresó, tenía el pelo húmedo por haberse lavado en el arroyo. Sin su armadura, vestido solo con una sencilla túnica y unos pantalones que yo le había encontrado. Parecía casi como cualquier otro padre lobo preocupado por su cachorro. ¿Algún cambio?, preguntó con voz ronca por la falta de sueño. Negué con la cabeza. Su cuerpo sigue luchando, pero es fuerte como su padre. Dominic se sentó junto a la cama de Ron, con sus grandes manos empequeñeciendo las de su hijo. Hereda su fuerza de su madre, dijo en voz baja,
Era feroz incluso cuando estaba enferma. No se me escapó el tiempo verbal en pasado. Me había preguntado por la madre del niño, pero no me había atrevido a preguntar. Murió cuando él nació, dijo Dominic, respondiendo a mi pregunta tácita. Lo he criado solo. Lo siento, dije, y lo sentía de verdad. La pérdida era algo que yo entendía demasiado bien. Esa noche, mientras las sombras se alargaban por el suelo de mi pequeña cabaña, la fiebre de Ron bajó. En un momento estaba ardiendo y al siguiente, el sudor le empapaba la ropa de cama como si lloviera. Su respiración se calmó y su piel se enfrió bajo mi mano. Dominic, llamé en voz baja, con la esperanza creciendo en mi pecho. Toca su frente. Los ojos del rey Alfa se abrieron como platos cuando tocó la cara de su hijo. Me miró con asombro, como si hubiera hecho magia en lugar de una simple curación. ¿Cómo?, preguntó. ¿Qué has hecho que 1000 curanderos no pudieron hacer? Le mostré la mezcla que le había estado dando a Rom, hierbas comunes que se encuentran en cualquier bosque, pero combinadas de una manera que me había enseñado mi madre, una manera olvidada por la mayoría de los curanderos de la manada. A veces la cura no es rara ni especial, le expliqué. A veces está justo delante de nuestras narices, pero estamos demasiado ocupados buscando algo impresionante como para verla. Rand durmió plácidamente esa noche por primera vez desde que habían llegado. Dominic y yo finalmente nos permitimos descansar también, cada uno en un lado opuesto de la chimenea. Antes de que el sueño me venciera, observé cómo la luz del fuego jugaba en el rostro cansado del rey Alfa, suavizando las duras líneas de preocupación que habían estado allí desde su llegada. La mañana trajo consigo el sol entrando por mis ventanas y una vocecita que hizo que mi corazón diera un salto. «Papá, ¿dónde estamos?» Abrí los ojos y vi a Ren sentado en la cama, débil pero despierto. Sus ojos grises, tan parecidos a los de su padre, se abrieron con curiosidad mientras miraba a su alrededor en mi humilde hogar. Dominic se despertó al instante y se acercó a su hijo con 2 largas zancadas. La alegría en su rostro mientras abrazaba a Ran era casi demasiado íntima para presenciarla. Así que me ocupé de preparar el desayuno, unas sencillas gachas con bayas secas, lo mejor que podía ofrecer. «Esta es Sage», le dijo Dominic a su hijo mientras les llevaba la comida. «Ella te curó cuando nadie más pudo hacerlo». Ran me estudió con una seriedad sorprendente para alguien tan joven. «¿Eres una bruja?», preguntó con sencillez. Me reí sorprendida por su franqueza. «No, solo una curandera que conoce las antiguas costumbres». «¿Por qué no vives con otras personas?», preguntó dando un pequeño bocado a las gachas. «Rowan», le advirtió Dominic, «eso no es educado». «No pasa nada», dije, sentándome en el borde de la cama. «Vivo aquí porque algunos lobos no entienden a las personas que son diferentes». Ran asintió con la cabeza como si eso tuviera mucho sentido, igual que cuando papá dice, «Algunos lobos no entienden por qué me deja jugar con cachorros que no son de la realeza». Dominic parecía avergonzado, pero yo sonreí. Exactamente así. A medida que Ran recuperaba fuerzas durante los días siguientes, mi pequeña cabaña parecía más viva que en años. El niño sentía curiosidad por todo. Mis tarros de hierbas, los dibujos que había hecho en las paredes, los pájaros que se posaban en mi ventana. Dominic me ayudaba a reunir provisiones, y su fuerza facilitaba tareas que normalmente me llevaban horas. Una tarde, mientras Rand dormía la siesta después de un breve paseo, Dominic y yo nos sentamos a mi pequeña mesa a tomar té de menta que crecía junto a mi puerta. «Tu manada», dijo de repente, «te tratan mal porque eres una omega que cura». No era una pregunta, pero asentí de todos modos. Dicen que no es natural que lo sea. Dejé la frase en el aire, sin querer hablar de lo que ellos creían que debía ser. Sumisa, dócil, preocupada solo por los cachorros y las tareas domésticas. Dominic terminó la frase por mí. «Eso es lo que creen que deben ser los omegas». «¿Y tú qué crees?», pregunté, sorprendida por mi propia audacia. Dominic se quedó callado durante un largo rato, dando vueltas a la taza entre sus manos. «Creo que los lobos son más de lo que dice la vieja tradición. Mi padre gobernaba mediante el miedo y una estricta jerarquía de manada.
Cuando murió mantuve algunas tradiciones, pero cambié otras. Me miró con sus ojos grises llenos de seriedad. En mi territorio, los lobos pueden ser lo que sus corazones les dicten. Tenemos alfas sanadores y omegas guerreros. Cada uno sirve según sus talentos. Algo que me oprimía el pecho se aflojó al oír sus palabras. Eso suena como un sueño. No es perfecto, admitió. Las viejas costumbres tardan en desaparecer, pero lo estamos intentando. Después de eso, hablamos hasta bien entrada la noche. Le conté que había crecido siendo diferente, que había aprendido a curar de mi madre antes de que la expulsaran, de la soledad de vivir separada de la manada. Él habló del peso del liderazgo, de criar a un hijo solo mientras los demás buscaban cualquier signo de debilidad, de sus miedos de no ser el rey que su pueblo necesitaba. Era extraño este creciente entendimiento entre nosotros. Él era un rey alfa, yo era un omega marginado. Sin embargo, en la tranquilidad de mi cabaña, esas diferencias parecían importar cada vez menos con cada día que pasaba. Una semana después de su llegada, Rand tenía fuerzas suficientes para correr y jugar fuera. Observé desde mi jardín cómo Dominic perseguía a su hijo por la hierba alta, ambos riendo de una forma que sospechaba que rara vez hacían en su hogar real. Cuando regresaron, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes, Rand me tiró de la mano. Sage, papá dice que conoces historias sobre el bosque. ¿Me cuentas una, por favor? Esa noche nos sentamos junto al fuego, con Rand entre nosotros, mientras yo contaba las historias que mi madre me había contado sobre los espíritus de los árboles y los secretos de las estrellas. El niño se quedó dormido con la cabeza en mi regazo, una manita agarrada a mi falda. Nunca se siente tan cómodo con los extraños, dijo Dominic en voz baja, observando a su hijo dormir. Él siente lo mismo que yo, que eres segura, que eres... Hizo una pausa, como buscando la palabra adecuada. Diferente, añadí. Especial, corrigió. Sentí como se me subían los colores a la cara y bajé la mirada hacia Rand para ocultar mi reacción. No estaba acostumbrada a las palabras amables, especialmente de un alfa. Mientras arropaba suavemente a Rand en la cama, Dominic salió a hablar con sus guardias. Cuando regresó, tenía el rostro preocupado. ¿Qué pasa?, pregunté, manteniendo la voz baja para no despertar al niño. Mi ausencia ha sido notada, dijo. Hay preguntas sobre dónde he ido y por qué. El consejo está inquieto. Tendrás que irte pronto, dije, tratando de ocultar la tristeza en mi voz. Me había acostumbrado demasiado a su presencia, a no estar sola. Dominic asintió lentamente. Pronto, pero aún no. Se acercó a la ventana y miró el bosque plateado por la luna. Sage, te he observado estos últimos días. La forma en que curas, la forma en que ves cosas que otros no ven. Tu don es excepcional. Para la mayoría no es un don, dije. Solo una razón para temerme. El miedo proviene de la ignorancia, respondió, volviéndose hacia mí. Los que te temen no entienden lo que eres. ¿Y qué soy?, pregunté, con el corazón latiendo más rápido. Dominic cruzó la habitación hasta situarse frente a mí, lentamente, dándome tiempo para alejarme si lo deseaba. Me tomó las manos entre las suyas. Parecían tan pequeñas en comparación con las suyas, pero no débiles, nunca débiles. Eres una verdadera sanadora, dijo, no solo de cuerpos, sino también de espíritus. Curaste a mi hijo cuando nadie más pudo hacerlo, y en estos pocos días has comenzado a curar algo en mí que creía que estaba roto para siempre. Quería apartar la mirada de la intensidad de sus ojos, pero no pude. Solo soy una omega, susurré. No, dijo con suavidad. Eres sabia y eso es suficiente. Soltó mis manos y dio un paso atrás, respetando la frontera entre nosotros que sus palabras acababan de cruzar. Pero algo había cambiado, algo que no se podía deshacer. Esa noche, permanecí despierta mucho tiempo después de que Dominic se durmiera, escuchando la suave respiración del rey lobo y su cachorro. Mañana, tal vez se marcharían, regresando a su mundo de poder y política. Pero por ahora, en esta pequeña cabaña escondida en el bosque, solo éramos 3 almas que encontraban un consuelo inesperado en la compañía de los demás. Y, por primera vez en años, no me sentía sola. El sol de la mañana calentaba mi jardín,
mientras le enseñaba a Ran a distinguir qué bayas eran comestibles. Sus pequeñas manos imitaban cuidadosamente mis movimientos, recogiendo solo las de color rojo brillante y dejando las bayas moradas de aspecto similar que podían enfermar a los lobos. Estas son para medicina, le expliqué, señalando las moradas. No son para comer. Pero son casi iguales, dijo Ran, frunciendo el ceño concentrado. Por eso tenemos que fijarnos bien, le respondí. Muchas cosas en la vida parecen iguales por fuera, pero son muy diferentes por dentro. Dominic nos observaba desde la puerta de la cabaña. Una pequeña sonrisa suavizaba su rostro, normalmente severo. En los 10 días que llevaban allí, el color había vuelto a las mejillas de Ron y la mirada atormentada había desaparecido de los ojos de Dominic. Intenté no pensar en lo vacío que se sentiría mi hogar cuando se marcharan. Un agudo canto de pájaro rompió el silencio de la mañana. 3 silbidos cortos seguidos de uno largo. Dominic levantó la cabeza de golpe y su cuerpo se tensó de repente. «Adentro», dijo, con voz baja pero firme. «Vosotros dos, ahora». Agarré la mano de Ron y corrí hacia la cabaña. El niño percibió el cambio en su padre y no cuestionó la orden. «¿Qué pasa?», susurré una vez dentro. «Era la señal de alerta de mis guardias», dijo Dominic, cogiendo la espada que guardaba junto a la puerta. «Alguien se acerca». Nos indicó que nos quedáramos atrás mientras miraba por la ventana. Apreté a Ron contra mí, sintiendo su pequeño corazón latir con fuerza contra el mío. «5 lobos», dijo Dominic. «No son de mi manada». Apretó la mandíbula. «Son de tu manada». El miedo se apoderó de mí. Nadie del pueblo había venido nunca a mi cabaña. Me dejaban en paz mientras yo me mantuviera alejada de ellos. «¿Por qué vendrían aquí?», pregunté. Antes de que Dominic pudiera responder, unas voces se colaron por la ventana abierta. «Aquí es donde vive la bruja Omega», dijo una voz masculina. Reconocí que era la voz de Thorn, uno de los luchadores más fuertes de nuestra manada. El Beta Rowan tenía razón. Había captado el olor del Rey Alfa en el límite de nuestro territorio. «El rastro conduce aquí». «¿Qué querría el Alfa del norte de ella?», preguntó otra voz. «¿Quién sabe? Quizás le gustan las omegas raras». Alguien se rió. «O quizás ella le ha echado un hechizo». Sea como sea, el Consejo de Ancianos quiere saber por qué está en nuestro territorio sin permiso. El rostro de Dominic se ensombreció con cada palabra y apretó con fuerza la empuñadura de su espada. «Quedaos aquí», nos susurró. «No salgáis, oigáis lo que oigáis». «Dominic, no», le supliqué, agarrándole del brazo. «Son 5», me miró, con algo feroz y protector ardiendo en sus ojos. «Y yo soy uno», dijo simplemente. «Uno es suficiente». Antes de que pudiera detenerlo, salió por la puerta principal y la cerró con fuerza tras de sí. Corrí hacia la ventana, todavía agarrándome la falda, y vi cómo Dominic caminaba tranquilamente hacia los lobos que se acercaban. Estos se detuvieron al verlo, con evidente sorpresa en sus rostros. Thorn, el más grande de ellos, dio un paso adelante. «El Rey Alfa Dominic», dijo, tratando de sonar respetuoso mientras ocultaba su sorpresa. «Nuestro consejo no sabía que ibas a visitar nuestro territorio. No sabía que necesitaba permiso para buscar un sanador para mi hijo», respondió Dominic, con voz que se propagaba fácilmente en el aire tranquilo de la mañana. Los lobos intercambiaron miradas. «¿Tu hijo está enfermo?», preguntó Thorn. «Nuestro sanador de la manada, Beta Rowan, podría...» «¿Tu sanador ha fallado?». Dominic intervino, al igual que muchos otros. «La curandera Omega lo ha conseguido». El rostro de Thorn se ensombreció. «Esa Omega no es una verdadera curandera. No es más que una marginada que juega con las plantas». «Cuida tu lengua», dijo Dominic en voz baja. Su tono tranquilo resultaba, de alguna manera, más aterrador que si hubiera gritado. «Hablas de la loba que salvó el aire del norte cuando otros 1000 no pudieron hacerlo». Los 5 lobos se movieron incómodos, pero Thorn se mantuvo firme. «Tenemos órdenes de llevarla ante el consejo. Tienen preguntas sobre sus actividades». Dominic dio un paso adelante, solo uno. Pero todos los lobos dieron un paso atrás. «La curandera Omega está bajo mi protección»,
dijo. Cualquiera que desee interrogarla deberá hacerlo a través de mí. Ella pertenece a nuestra manada, argumentó Thorne. Aunque ahora su voz tenía menos convicción, ella debe obedecer a nuestro consejo. ¿De verdad? Preguntó Dominic con voz peligrosamente suave. ¿Cuándo fue la última vez que tu manada la trató como a una más? ¿Cuándo fue la última vez que la protegisteis, la mantuvisteis, valorasteis su don? El silencio que siguió me lo dijo todo, preguntó Dominic, con una voz peligrosamente suave. ¿Cuándo fue la última vez que tu manada la trató como a una más? ¿Cuándo fue la última vez que la protegiste, la mantuviste, valoraste su don? El silencio que siguió me dijo todo lo que ya sabía. Mi manada nunca me había visto como una más, solo como una rareza que se toleraba mientras permaneciera fuera de su vista. Vuelve a tu consejo, dijo Dominic. Diles que el Alfa del Norte les envía su agradecimiento por la hábil sanadora que hay en su territorio. Diles que me ocuparé de cualquier preocupación que tengan cuando yo decida. El rostro de Thorne se sonrojó de ira. No puedes simplemente. Lo que fuera que iba a decir se le atragantó en la garganta cuando la forma de Dominic comenzó a cambiar. No se transformó completamente en lobo, solo lo suficiente para mostrarles lo que les esperaba si seguían insistiendo. Sus ojos brillaban con un color ámbar, sus dientes se alargaron hasta convertirse en puntas afiladas y sus manos se curvaron en garras que reflejaban la luz de la mañana. Puedo, dijo Dominic, con una voz ahora más grave, retumbando con un poder que hacía que el aire se sintiera pesado. Lo hago y seguiré haciendo lo que considere oportuno en lo que respecta al sanador. La muestra de dominio fue tan fuerte que incluso yo sentí la necesidad de inclinar el cuello en señal de sumisión, y ni siquiera iba dirigida a mí. Los 5 lobos retrocedieron, bajando la cabeza instintivamente. Entonces, Dominic continuó. Tenéis una opción. Marchaos pacíficamente con un mensaje para vuestro consejo, o quedaos y comprobad si las historias sobre mí son ciertas. Los lobos no necesitaron discutir su decisión. Al unísono, se dieron la vuelta y regresaron apresuradamente por donde habían venido. Solo Thorne se detuvo para mirar atrás, y sus ojos se encontraron con los míos a través de la ventana. La mezcla de miedo y odio en su mirada me heló el sangre. Cuando se hubieron marchado, Dominic volvió a su forma totalmente humana y regresó a la cabaña. Le temblaban ligeramente las manos, la única señal de que el enfrentamiento le había afectado en absoluto. ¿Estás bien?, le pregunté cuando entró. Asintió con la cabeza y dejó la espada en el suelo. No quería asustar a Ran, pero has sido increíble, papá, interrumpió Ran, saltando de emoción. Los has ahuyentado a todos sin siquiera luchar. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Dominic. A veces basta con mostrar fuerza. No siempre hay que usarla. Mientras Ran iba a beber agua, me acerqué a Dominic. Gracias, le dije en voz baja. Nadie me había defendido así nunca. Su expresión se suavizó mientras me miraba. No tenían derecho a amenazarte, no mientras yo esté aquí. Pero tú no siempre estarás aquí, dije, sintiendo un dolor en el pecho al reconocer la verdad. Dominic se quedó callado un momento. No, admitió finalmente, pero tú tampoco estarás aquí si no lo deseas. Lo miré fijamente, tratando de entender lo que quería decir. ¿Qué quieres decir? Cuando nos vayamos, dijo con cautela, podrías venir con nosotros al territorio del norte. Allí tus dones serían valorados, no temidos. Mi corazón dio un salto al oír sus palabras, pero rápidamente me invadió la duda. No pertenezco a tu manada. Solo soy una omega. Salvaste a mi hijo cuando nadie más pudo hacerlo, dijo Dominic. Eso te da un lugar en mi manada, si lo deseas. Dudó y luego añadió, y no eres cualquier cosa, Sage, no para mí. El peso de sus palabras flotaba entre nosotros, lleno de un significado que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Antes de que pudiera responder, uno de los guardias de Dominic apareció en la puerta con el rostro sombrío. Mi rey, dijo con una rápida reverencia. Noticias urgentes de la capital. La manada del Este ha aprovechado tu ausencia para presionar nuestras fronteras. Hay informes de combates. La expresión de Dominic se endureció al instante.
El momento de vulnerabilidad entre nosotros se esfumó. ¿Cómo de grave? Lo suficientemente grave como para que el consejo exija tu regreso, respondió el guardia. Han enviado mensajeros para encontrarte. ¿Cuándo? Preguntó Dominic. Salieron hace 3 días. Podrían encontrar tu rastro en cualquier momento. Dominic asintió bruscamente. Prepárate para partir en menos de 1 hora. Viajaremos rápido. El guardia se inclinó de nuevo y se marchó para transmitir las órdenes. Me quedé paralizada. El cambio repentino me dejó helada a pesar del cálido día. Te vas, dije, afirmando lo que ahora era obvio. Debo hacerlo, respondió Dominic, sin mirarme a los ojos. Mi ausencia ha creado una oportunidad para los enemigos. Como rey, no puedo esconderme mientras mi pueblo lucha. Rand volvió a entrar en la habitación, con el rostro desencajado al percibir el cambio de humor. ¿Nos vamos a casa, papá? Dominic se arrodilló a la altura de su hijo. Sí, pequeño, hay problemas que debo resolver. ¿Pero qué pasa con Sage?, preguntó Rand, mirándome con los ojos muy abiertos. Ella también viene. Dominic me miró, con algo indescifrable en su mirada. Eso lo decide Sage. Por favor, ven, dijo Rand, corriendo a abrazarme por la cintura. Haces los mejores pasteles de bayas y sabes todas las historias bonitas. Le alicé el pelo oscuro, conteniendo las lágrimas. Tu casa está muy lejos de aquí, Rand. Y yo miré a Dominic, que nos observaba en silencio. Necesito tiempo para pensar en un cambio tan grande. Dominic se puso de pie con comprensión en los ojos. Rand se quedará contigo un poco más, dijo. Debo regresar para ocuparme de esta amenaza, pero él aún se lo está recuperando. Estará más seguro aquí, lejos de cualquier combate. La esperanza y el miedo se entremezclaban en mi pecho. Me confiarías a tu hijo, tu heredero, con mi vida, dijo Dominic con sencillez, y la suya, que es mucho más preciada para mí. El peso de su confianza me parecía más pesado que cualquier carga que hubiera llevado jamás. Asentí lentamente, incapaz de encontrar palabras. Mientras Dominic se preparaba para partir, recogiendo sus armas y hablando con sus guardias, me quedé de pie junto a la ventana, observando el bosque. Los lobos de mi manada volverían. Estaba segura. Sin Dominic aquí, ¿qué les impediría llevarme ante su consejo? ¿Llevarse a Rand? He dejado a 2 de mis guardias de mayor confianza, dijo Dominic a mis espaldas, como si leyera mis pensamientos. Permanecerán ocultos, pero cerca. Nadie os hará daño a ninguno de los 2. Me volví hacia él, consciente de repente de que esa podría ser la última vez que lo viera. Ten cuidado, le dije, sintiendo que esas palabras se quedaban cortas frente a todo lo que quería decirle. Dominic se acercó, dudó, y luego me tocó suavemente la mejilla con sus dedos callosos. Volveré tan pronto como pueda, prometió. Y entonces, si estás dispuesta, hablaremos de tu lugar en el norte. Con esas palabras flotando entre nosotros, besó la frente de Ron, me saludó con la cabeza una vez más y se marchó, desapareciendo en el bosque con sus guardias, dejando atrás un silencio que parecía resonar con todas las cosas que no habíamos dicho. Los días después de la partida de Dominic se convirtieron en una semana, luego en 2. El otoño se intensificó alrededor de mi cabaña, pintando el bosque de rojos y dorados ardientes. Las mañanas traían escarcha que se derretía bajo el sol del mediodía, y las tardes llegaban cada vez más temprano con cada día que pasaba. El invierno no estaba lejos. Rand llenó mi tranquila vida de ruido y movimiento. Sus interminables preguntas sobre plantas y animales mantuvieron mi mente ocupada, y su alegría por las cosas sencillas, una telaraña adornada con rocío, la piedra perfecta encontrada en el arroyo, una pluma de pájaro llevada por el viento, me recordaban que debía ver la belleza en mi pequeño rincón del mundo. ¿Cuándo volverá papá?, me preguntaba cada noche mientras lo acostaba en el pequeño espacio que había creado para él. Pronto, le respondía, aunque pasaban los días sin noticias. Me preguntaba si eso era cierto. Los guardias de Dominic permanecían ocultos en el bosque, apareciendo solo brevemente cada día para vigilarnos antes de volver a desaparecer entre los árboles. Su presencia me reconfortaba, pero también me recordaba constantemente que ese arreglo era temporal.
Al final, Dominic volvería a por su hijo. Y entonces, ¿qué sería de mí? Intentaba no pensar en el territorio del norte, en la vida que Dominic había insinuado que podría tener allí. Intentaba no imaginar un lugar donde mis dones curativos fueran valorados en lugar de temidos. Sobre todo, intenté no pensar en el propio Dominic, en la dulzura que se escondía tras su fuerza, en cómo se le suavizaba la mirada cuando me miraba. El 15º día después de su partida, mientras Ran y yo recogíamos las últimas bayas del otoño, sentí un cosquilleo familiar en la nuca. Nos estaban observando. Me acerqué discretamente a Ran, escudriñando el bosque que nos rodeaba. Uno de los guardias de Dominic se asomó brevemente desde detrás de un gran roble y me hizo una señal rápida con la mano que yo sabía que significaba que se acercaba el peligro. El corazón se me subió a la garganta. Ran, dije en voz baja manteniendo la calma, tenemos que entrar ahora mismo. El niño me miró, con los dedos y los labios manchados de morado por las bayas. Pero aún no hemos llenado la cesta. Podemos volver más tarde, le dije, cogiéndole de la mano. Acabo de recordar que dejé algo cocinándose en el fuego. No discutió, solo deslizó su pequeña mano en la mía mientras caminábamos rápidamente hacia la cabaña. Una vez dentro, cerré la puerta con llave y me acerqué a la ventana, mirando a través de un pequeño hueco en las cortinas. 7 lobos salieron de entre los árboles y se adentraron en mi claro, más que antes, y esta vez Beta Rowan estaba con ellos. El sanador de mi manada se situó ligeramente por delante de los demás. Llevaba el pelo grisáceo peinado hacia atrás y su rostro mostraba una expresión de desaprobación que yo conocía bien. Un rápido golpe en la puerta trasera me hizo sobresaltar. Cuando la abrí, uno de los guardias de Dominic se coló dentro. El rey Dominic sigue ocupándose de la manada del este, dijo en voz baja. Podemos intentar entretenerlos, pero solo somos 2 y ellos son 7. ¿Qué quieren? Pregunté, aunque ya lo sabía. A ti, respondió el guardia. Y al niño. Rand se apretó contra mi costado, con los ojos muy abiertos por la preocupación. ¿Han vuelto los lobos malos? Me arrodillé a su altura y le limpié el jugo de bayas de la mejilla. No son malos, exactamente. Solo tienen miedo de las cosas que no entienden. ¿Como tu poder curativo? ¿Como mi poder curativo? Asentí. Y ahora también sienten curiosidad por ti. El guardia nos miró a ambos con expresión sombría. Si os llevan ante su consejo, os seguiremos e informaremos al rey Dominic. Él vendrá a por vosotros 2. Pero, ¿cuánto tiempo tardaría? ¿Y qué podría pasar mientras tanto? Había visto cómo mi manada trataba a aquellos a quienes temía. Un fuerte golpe en la puerta principal interrumpió mis pensamientos. Omega Sage, llamó Beta Rowan, por orden del Consejo de Ancianos. Debes presentarte tú y el aire del norte para ser interrogados. Respiré hondo, enderecé la espalda y abrí la puerta. Los ojos de Beta Rowan se abrieron ligeramente. Era evidente que no esperaba que accediera tan fácilmente. Detrás de él, Thorn y los demás guerreros parecían decepcionados por habérseles negado la oportunidad de derribar mi puerta. ¿Por qué iba a llevar a Ren ante vuestro consejo? Pregunté, manteniendo la voz firme, a pesar de que mi corazón latía a toda velocidad. Es el heredero del norte, bajo mi cuidado por orden de su padre. El rey Alfa abandonó nuestro territorio sin previo aviso, dijo Rowan, y dejó atrás a su heredero. Hizo una pausa y frunció ligeramente los labios. ¿Contigo? El Consejo tiene preguntas sobre este acuerdo inusual. Mi acuerdo con el Alfa del Norte no es asunto del Consejo, dije, sorprendida por mi propia audacia. Rand se quedará conmigo hasta que su padre regrese. Thorn se adelantó, llevando la mano al cuchillo que llevaba en el cinturón. Tú no das órdenes, Omega, ahora las recibes. Trae al cachorro y ven con nosotros. Detrás de mí sentí cómo Dominic se ponía en guardia, listo para luchar. Pero la violencia solo pondría a Ran en peligro. Esperen, dije, levantando la mano. Déjenme recoger algunas cosas para Ran. Todavía se está recuperando de su enfermedad. Beta Rowan asintió secamente. 5 minutos, luego entraremos y los llevaremos a ambos, estén listos o no. Cerré la puerta y me volví hacia el guardia. No puedes luchar contra todos ellos.
no sin poner en peligro a Ran. Mis órdenes son protegeros a los dos, insistió. Y lo harás, le dije, siguiéndonos y enviando un mensaje a Dominic. Dile a dónde nos han llevado. Al guardia no le gustó la idea, pero entendió lo sensato de mi plan. Salió por la puerta trasera con la promesa de permanecer cerca. Me arrodillé ante Ran, que me miraba con ojos solemnes, demasiado comprensivos para alguien tan joven. Tenemos que ir con ellos por un tiempo, le expliqué, mientras preparaba una pequeña bolsa con sus juguetes favoritos y un suéter extra. Pero tu papá vendrá pronto a buscarnos. ¿Tienes miedo?, preguntó, buscando mi mano con la suya. Pensé en mentir, pero decidí no hacerlo. Se merecía la verdad. Sí, un poco. Pero ser valiente no significa que no tengas miedo. Significa que haces lo correcto incluso cuando tienes miedo. Ran asintió con la cabeza y me apretó la mano. Yo también seré valiente. Cuando salimos de la cabaña, con la mano de Ron firmemente entre las mías y su pequeña bolsa al hombro, los lobos se apartaron para dejarnos pasar. El niño mantenía la cabeza alta, con sus ojos grises tan parecidos a los de su padre, fijándose en cada rostro, con una franqueza que hizo que varios de los guerreros apartaran la mirada. El camino hasta el pueblo nos llevó casi una hora, con las cortas piernas de Ron marcando el ritmo. Ninguno de los lobos se ofreció a llevarlo, y me alegré. No quería que tocaran al hijo de Dominic. Los aldeanos se detuvieron y se quedaron mirando mientras nuestra extraña procesión pasaba por la calle principal. Hacía años que no caminaba abiertamente por la aldea, y ahora regresaba con guerreros a mi espalda y el aire del norte a mi lado. Las mujeres acercaron a sus hijos. Los hombres se colocaron delante de sus familias, todos mirando con ojos sospechosos. El gran salón se alzaba en el centro de la aldea, con sus muros de piedra elevándose por encima de las casas de madera que lo rodeaban. En su interior, el consejo de ancianos esperaba en sus sillas talladas en una plataforma elevada. 5 lobos viejos, 3 machos y 2 hembras, que habían liderado nuestra manada desde que tenía memoria. Así lo dijo la anciana Thea, con su cabello blanco trenzado firmemente alrededor de la cabeza como una corona. Esta es la heredera del norte, y esta es la Omega que cree que puede desafiar la ley de la manada. Mantuve la cabeza alta, aunque todos mis instintos me decían que bajara la mirada en señal de sumisión. No he infringido ninguna ley, anciana. He vivido tranquilamente donde me dijisteis que viviera. No he molestado a nadie y he ayudado a quienes acudían a mí en busca de curación. Has estado practicando la medicina sin la aprobación de la manada, dijo el Beta Rowan detrás de mí. Eso va en contra de nuestras costumbres. Vuestras costumbres, le corregí en voz baja. No las mías. Un murmullo recorrió a los lobos reunidos. Nadie hablaba así a los ancianos, y menos aún un Omega. La anciana Thea entrecerró los ojos. ¿Olvidas cuál es tu lugar? ¿Mi lugar?, pregunté, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Mi lugar lo decidía el miedo, no la justicia. Me empujaron al límite de nuestro territorio porque era diferente. Porque podía curar de formas que vuestro sanador aprobado no puede. El Beta Rowan hizo un ruido de indignación. Pero la anciana Thea lo silenció con un gesto de la mano. Y ahora nos has involucrado con la manada del norte. Ella dijo, el rey Alfa vino aquí sin permiso. Se quedó en nuestro territorio sin presentarse ante el consejo y dejó a su heredero en manos de un Omega sin formación. Esto crea complicaciones. Complicaciones que tú creaste al expulsarme, dije. Si hubieras aceptado mi don en lugar de temerlo, el Alfa del Norte habría acudido primero a ti. La anciana Thea se inclinó hacia adelante, con sus ojos ancianos agudos. ¿Por qué acudió a ti? ¿Por qué te confió a su heredero? ¿Qué poder tienes sobre el rey Alfa? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Pensé en el rostro de Dominic a la luz del fuego, en sus manos gentiles mientras me ayudaba a preparar medicinas, en su feroz protección cuando mi manada me amenazó. Curé a su hijo cuando nadie más pudo hacerlo. Dije simplemente, no hay magia en eso, solo conocimientos que me transmitió mi madre. ¿Y de dónde obtuvo ella esos conocimientos?, preguntó el anciano Greor, el más viejo del consejo. ¿De qué fuente procedían esos métodos inusuales? De su madre y de la madre de su madre, respondí.
Las antiguas costumbres de antes de que Pax decidiera que los omegas no podían ser sanadores. Los ancianos intercambiaron miradas que no pude descifrar. La mano de Ron se apretó contra la mía y me di cuenta de que estaba cansado y asustado, aunque se esforzaba por no demostrarlo. ¿Puedo preguntar dónde nos alojaremos mientras discuten estos asuntos?, dije. Rome necesita descansar y comer. Aún se está recuperando. La anciana Thea estudió al chico, que la miraba fijamente sin pestañear. Algo parecido al respeto se reflejó en su rostro. Os alojaréis en la cabaña del sanador, decidió. Bajo vigilancia, el consejo decidirá vuestro destino mañana. Mientras nos sacaban del gran salón, los susurros nos seguían como hojas caídas arrastradas por el viento. Mantuve la cabeza alta y la mano firme. Fuera lo que nos deparara el mañana, lo afrontaríamos juntos. Pero esa noche, mientras Rand dormía en la pequeña cama que Rowan le había preparado a regañadientes, yo me quedé de pie junto a la ventana de nuestra prisión, mirando hacia el norte. En algún lugar más allá del bosque, Dominic luchaba por su territorio. ¿Sabría que nos habían capturado? ¿Vendría a buscarnos, como había prometido? Y si lo hacía, ¿qué pasaría cuando un rey alfa se enfrentara a los ancianos de mi manada por una omega que todos creían que les pertenecía? La luna se elevó fría y brillante sobre el silencioso pueblo. Apreté la mano contra el cristal, sintiendo cómo el frío se filtraba en mi piel. Por primera vez desde que Dominic se había marchado, me permití llorar. Lágrimas silenciosas resbalaban por mis mejillas mientras las estrellas giraban sobre mi cabeza, indiferentes a las pequeñas penas de los que estaban abajo. La mañana llegó con pesadas nubes grises que prometían nieve antes del anochecer. Me desperté y encontré a Rand ya levantado, con su pequeño rostro pegado a la ventana de la cabaña de Beta Rowan. ¿Va a nevar?, preguntó sin darse la vuelta. Papá dice, la primera nevada es mágica porque cubre todas las cosas feas y vuelve a limpiar el mundo. Me acerqué a él en la ventana y le puse una mano suave en el hombro. Tu papá es muy sabio y sí, creo que hoy veremos nevar. Beta Rowan entró sin llamar, llevando una bandeja con pan y unas gachas espesas. La dejó sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, y parte de las gachas se derramó por los bordes de los cuencos. El consejo os recibirá al mediodía, dijo, con la mirada fija en algún punto por encima de mi cabeza. Comed y poneos presentables. Cuando se marchó, ayudé a Ran a lavarse la cara y las manos en la pequeña palangana que nos proporcionaron. Comimos en silencio, la comida era sosa, nada que ver con las gachas endulzadas con bayas que disfrutábamos en mi cabaña. ¿Estamos en problemas?, preguntó Ram finalmente, apartando su tazón a medio comer. Elegí mis palabras con cuidado. Los lobos de aquí no entienden por qué tu padre me confió tu cuidado. Creen que los omegas como yo no deberían ser sanadores ni cuidar de cachorros importantes como tú. Eso es una tontería, dijo Rand con la lógica perfecta de un niño. Tú me curaste cuando estaba enfermo. Y cuentas las mejores historias. ¿Por qué no iba a confiar en ti, papá? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era Thorn, cuyos anchos hombros casi llenaban el marco de la puerta. Los ancianos están listos, dijo. Venid ahora. Fuera, el pueblo estaba inusualmente tranquilo. No había niños jugando entre las casas. No había mujeres tendiendo la ropa. No había hombres reparando herramientas y puertas. Todos estaban en el gran salón, esperando a ver qué pasaba con el extraño Omega y el aire del norte. Los primeros copos de nieve comenzaron a caer cuando cruzamos la plaza del pueblo. Copos blancos y gruesos que se derretían nada más tocar el suelo. Rand levantó la cara para atraparlos con la lengua, aparentemente indiferente a las caras serias que nos rodeaban. Dentro el gran salón estaba repleto de lobos. Se apartaron en silencio para dejarnos pasar, con los ojos fijos en cada uno de nuestros movimientos. El consejo se sentó en su plataforma como antes, pero ahora nuestro alfa de la manada, Kalin, se sentó con ellos. Un lobo delgado con mechas plateadas en su pelaje oscuro y ojos duros que nunca me habían mostrado amabilidad. Omega sabio, dijo el alfa Kalin, mi nombre sonando como algo desagradable en su boca, y el príncipe Ran de los territorios del norte. El consejo ha considerado su situación.
No dije nada, manteniendo a Rand cerca de mí. Fuera lo que hubieran decidido, discutir solo empeoraría las cosas. Es el veredicto de este consejo y de su alfa que usted se ha extralimitado, dijo la anciana Thea, con una voz que resonó en todos los rincones de la sala. Al practicar la curación sin autorización, al dar cobijo al Alfa del Norte sin notificarlo y al asumir la responsabilidad del aire del Norte sin permiso, los murmullos se extendieron entre la multitud. Sentí que Rand se pegaba más a mi pierna, sintiendo la tensión. Además, continuó el anciano Gregor, creemos que estas acciones ponen en peligro a nuestra manada al crear un conflicto potencial con el territorio del norte. Por lo tanto, hemos tomado la siguiente decisión. Desenrolló un pergamino y leyó en voz alta. El cachorro de Lobo Run, heredero del territorio del norte, será puesto al cuidado de unos respetables padres beta adoptivos hasta que su padre regrese o envíe a los representantes adecuados para reclamarlo. Mi corazón se hundió como una piedra. Apreté con fuerza la mano de Ron. La sabia Omega será trasladada a los cuarteles Omega en la parte este de nuestra aldea, donde será supervisada adecuadamente y entrenada en las tareas apropiadas para una Omega. Los cuarteles orientales eran poco más que una prisión, un lugar al que se enviaba a las Omegas problemáticas para que se les reeducara en la sumisión adecuada. Nadie que entrara en esos cuarteles salía igual. Además, se le prohíbe practicar cualquier forma de curación o medicina y deberá entregar inmediatamente todas las hierbas, tinturas y textos de curación a Betán. Las últimas palabras cayeron como una sentencia de muerte. Me separarían de Rand y me quitarían lo único que le daba sentido a mi vida, mi capacidad de curación. ¿Entiendes estas condiciones?, preguntó Alpha Calm. Miré alrededor del gran salón a los rostros de los lobos que me habían rechazado toda mi vida. A Bethan, cuya envidia por mi don me había llevado al borde del bosque, a los ancianos, cuyo miedo a todo lo diferente había creado la situación por la que ahora me culpaban. Luego miré a Rand, que me miraba con total confianza en sus ojos grises. Le había prometido a Dominic que mantendría a salvo a su hijo, y lo haría sin importar el costo. No, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Un silencio impactante cayó sobre el salón. Incluso los ancianos parecían atónitos. ¿Qué dijiste?, preguntó Alpha Callan, con una voz peligrosamente tranquila. Respiré hondo. Dije, no, no entregaré a Rand a unos desconocidos. No renunciaré a mis poderes curativos y no me someteré a un nuevo entrenamiento cuando no he hecho nada malo. El Alpha Callan se levantó lentamente, irradiando poder en oleadas que hicieron que varios lobos cercanos inclinaran la cabeza instintivamente. ¿Te atreves a desafiar a tu alfa y a tu consejo? Me atrevo a proteger lo que es mío, dije, haciéndome eco de las palabras de Dominic de hacía unas semanas. Rand fue puesto a mi cuidado por su padre, el Alfa Rey de los territorios del norte. Nadie más que Dominic puede cambiar eso. Pronuncias su nombre con tanta naturalidad, señaló la anciana Thea, entrecerrando los ojos. ¿Cuál es exactamente tu relación con el Alfa del Norte? Sentí cómo se me subían los colores a la cara, pero mantuve la voz firme. Mi relación con el Alfa Dominic no es asunto del consejo. Lo que importa es que él me confió a su hijo y yo no traicionaré esa confianza. El Alfa Kalin bajó de la plataforma y se acercó a nosotros con deliberada lentitud. No tienes elección, Omega. Perteneces a esta manada. Obedecerás. Rand se apretó contra mí, temblando ligeramente, pero manteniéndose erguido. Le rodeé los hombros con el brazo, sacando fuerzas de su valentía. Yo pertenecía a esta manada hasta que tú me expulsaste. Dije, no puedes rechazarme durante años y luego reclamar tu propiedad cuando te conviene. El alfa se detuvo a unos metros, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su ira, aguda y metálica como la sangre. Guardias, dijo sin apartar la mirada de mí. Llevad al cachorro del norte a los aposentos del beta. Llevad al omega a la casa del este. Usad la fuerza si es necesario. 4 guardias se adelantaron, 2 para coger a Ron y 2 para cogerme a mí. Empujé al chico detrás de mí, retrocediendo hasta que chocamos contra una pared.
No había ningún sitio al que huir. No lo toquéis, advertí. Aunque no tenía forma de hacer cumplir la amenaza, uno de los guardias se rió. ¿O qué, pequeño Omega? ¿Nos mezclarás hierbas? Llegó hasta Ferron, rozando con los dedos el hombro del chico. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos, incluyéndome a mí. Gruñí. No fue el pequeño sonido de advertencia que podría hacer un Omega, sino un gruñido profundo y retumbante que parecía surgir de algún lugar antiguo y poderoso dentro de mí. El guardia retiró la mano como si se hubiera quemado. El pasillo quedó completamente en silencio. Los Omegas no gruñían así. No podían gruñir así. Era físicamente imposible, según todo lo que nuestra manada creía sobre la dinámica de los lobos. Los ojos del Alpha Kalen se agrandaron y luego se entrecerraron peligrosamente. «Llévenlos», ordenó. Ahora los guardias dudaron y luego volvieron a avanzar. Empujé a Rand contra la pared, protegiéndolo con mi cuerpo. Si querían llevárselo, primero tendrían que pasar por encima de mí. Yo que vosotros no lo haría. Una nueva voz llamó desde la entrada de la sala. Todas las cabezas se giraron. Una loba estaba de pie en la puerta, con la nieve cubriendo su capa oscura. Aunque nunca la había visto antes, había algo en ella que me resultaba extrañamente familiar. Quizás la postura de sus hombros o la inclinación segura de su barbilla. ¿Quién se atreve a interrumpir los asuntos de la manada?, preguntó el Alpha Kalen. La mujer dio un paso adelante y se quitó la capucha, revelando un rostro marcado por la edad, pero de una belleza impactante. Su cabello, antes oscuro, pero ahora salpicado de canas, estaba trenzado como el mío. Sus ojos verdes como las hojas de verano encontraron los míos al otro lado de la abarrotada sala. «Yo me atrevo», dijo simplemente. «Soy Helena, antes miembro de esta manada, ahora sanadora de los territorios orientales, y he venido a buscar a mi hija, madre». Las palabras se me atragantaron en la garganta, ya que la sorpresa me dejó sin habla. Habían pasado 20 años desde la última vez que la vi, desde que la manada la expulsó por el mismo don que yo había heredado. El Alpha Kalen se recuperó primero de su sorpresa. Helena fue desterrada por practicar artes prohibidas. No tiene derecho a entrar en nuestro territorio ni en esta sala. Mi madre sonrió, con una pequeña y peligrosa curva en los labios. Entro bajo la protección del Alfa del Este, que me envía como su emisaria. Levantó un pergamino con un sello que no reconocí, y vengo con noticias que quizá te interesen. Avanzó y la multitud se abrió ante ella como empujada por una fuerza invisible. Cuando llegó a mi lado, me puso una mano suave en la mejilla, con los ojos brillantes de lágrimas y orgullo. «Te has vuelto tan fuerte», susurró. Luego, en voz más alta, «los territorios del norte y del este han formado una alianza. Cualquier acción contra el heredero del norte o aquellos bajo la protección de su padre se considerará un acto de guerra contra ambas manadas». Se escucharon murmullos en la sala. Nuestra manada era pequeña en comparación con los territorios del norte y del este. Contra ambos no tendríamos ninguna posibilidad. «¿Esperas que creamos que hablas en nombre de dos reyes alfa?», se burló Beta Rowan. «Ella no lo cree». «Yo sí», dijo otra voz. Un lobo alto y delgado entró en la sala, luciendo los emblemas formales del segundo al mando del Alfa del Este. Se acercó a mi madre y se inclinó ligeramente ante el consejo. «Soy Vin, Beta del Alfa Serial de los territorios del Este. Mi Alfa envía sus saludos a vuestro consejo y una advertencia. El heredero del norte y su cuidador deben ser liberados inmediatamente y puestos bajo nuestra custodia». El rostro del Alpha Kalen se ensombreció de ira. «Esto es asunto de la manada. No se tolerará ninguna interferencia externa». «No es una interferencia», dijo mi madre con calma. «Es protección. Mi hija y el chico vendrán con nosotros al territorio oriental, donde el Alpha Dominic se reunirá con nosotros una vez que concluya su batalla contra los rebeldes en sus tierras». Por fin recuperé la voz. «Madre», pronuncié la palabra extraña en mi lengua después de tantos años. «¿Cómo nos encontraste?». Ella volvió a sonreír, esta vez con más calidez. «Los guardias de Dominic son leales. Cuando te llevaron, uno de ellos cabalgó directamente al territorio oriental, sabiendo que yo trabajaba allí como sanadora.
sabiendo que iría a buscarte. Miré a mi madre y luego al Beta que estaba a su lado. Luego miré al consejo que había intentado separarme de Ran. Por primera vez en mi vida tenía aliados poderosos. Por primera vez no estaba solo contra la manada. Nos vamos, dije, tomando la mano de Ron con firmeza. Y no vamos a volver. No puedes llevarte al chico sin más, protestó la anciana Thea. Pero ahora su voz carecía de convicción. No me lo llevo, respondí. Lo mantengo a salvo, como me pidió su padre. Si quieres oponerte a eso, tendrás que explicarle al Alfa del Norte por qué has interferido en sus órdenes directas. Nadie se movió para detenernos mientras caminaba con Ran hacia mi madre y el Beta del Este. Afuera, la nieve caía ahora con más intensidad, comenzando a adherirse al suelo en manchas blancas. Cuando salimos del pueblo, Ran miró hacia atrás, hacia el gran salón, por última vez. ¿Vamos a ver a mi papá ahora?, preguntó. Pronto, le prometí, apretándole la mano. Muy pronto, detrás de nosotros, la primera nevada del invierno comenzó a cubrir nuestras huellas, borrando todo rastro de nuestro paso, al igual que borraba las fronteras entre territorios, al menos por un tiempo. La nieve caía sin cesar mientras viajábamos hacia el este, cubriendo el bosque de un blanco inmaculado. Mi madre guiaba a nuestro pequeño grupo, moviéndose con la confianza de alguien que conocía bien esos caminos. Ran iba a hombros del Beta Oriental, con su carita iluminada por la emoción a pesar del frío. Yo lo seguía, con la mente aún aturdida por todo lo que había sucedido. «Llegaremos al territorio oriental al anochecer», me gritó mi madre. «Hay una estación en la frontera donde podemos descansar». Asentí con la cabeza, aunque las preguntas ardían en mi interior como el fuego. ¿Dónde había estado todos estos años? ¿Cómo se había convertido en la sanadora de todo un territorio? Y lo más urgente de todo, ¿qué sabía de Dominic? Como si leyera mis pensamientos, se quedó atrás para caminar a mi lado, adaptando su ritmo al mío. «¿Tienes preguntas?», dijo simplemente. «20 años de preguntas», respondí. Sonrió, y las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas. «Y yo responderé a todas ellas. Pero primero, cuéntame sobre ti y el Alfa del Norte». El calor me subió a las mejillas a pesar del aire frío. «No hay nada entre el Alfa del Norte y yo. Él trajo a su hijo para que lo curara. Y cuando tuvo que marcharse, me confió el cuidado de Ron. Eso es todo». La mirada cómplice de mi madre me indicó que no me creía ni por un segundo. Dominic, de los territorios del norte, no confía fácilmente, especialmente con su único hijo, y no forma alianzas con otros territorios por asuntos menores. ¿A qué te refieres con alianzas? ¿Por qué nos ayudaría el territorio del este? Se quedó callada por un momento, observando cómo Rome se reía mientras Beta Bean le enseñaba a atrapar copos de nieve con la lengua. Llevaba meses habiendo disturbios en el territorio del norte. Finalmente dijo: «Una facción de lobos liderada por miembros del propio consejo de Dominic cree que es demasiado progresista en su trato a los omegas y otras estructuras tradicionales de la manada». «¿Se rebelaron contra él?», pregunté, recordando el mensaje urgente que lo había llamado. «Esperaron a que abandonara su territorio para buscar curación para su hijo». Mi madre lo confirmó. Entonces dieron el paso, alegando que no era apto para gobernar porque daba demasiado valor a un sanador omega, en lugar de seguir la medicina tradicional de la manada. La noticia se me quedó clavada en el estómago. Entonces es culpa mía que él esté luchando ahora mismo. «No», dijo mi madre con firmeza. «Es culpa de aquellos que temen el cambio, que no pueden aceptar que las viejas costumbres no siempre son las mejores». Me tocó el brazo con delicadeza. «Dominic conocía el riesgo cuando acudió a ti. Eligió la vida de su hijo por encima de la política. Pero ¿cómo sabía siquiera de mi existencia? He vivido sola en esos bosques durante años». Mi madre sonrió. La noticia de una sanadora omega con un don se extendió más allá de las fronteras de tu manada. Los lobos que no podían encontrar ayuda en otros lugares acudían a ti en secreto. Y cuando se curaban, hablaban de tus dones. Dominic oyó esas historias cuando su hijo enfermó y ningún sanador tradicional pudo ayudarlo. La nieve arreció a medida que la tarde daba paso a la noche.
Rand comenzó a cansarse, y su emoción dio paso al cansancio de un niño que había visto demasiados trastornos en muy poco tiempo. Lo llevé a cuestas durante la última hora de nuestro viaje, con sus pequeños brazos alrededor de mi cuello y su mejilla apoyada en mi hombro. Justo cuando la última luz abandonaba el cielo, llegamos a un pequeño edificio de piedra situado en el punto donde se unían tres territorios: el oriental, el septentrional y el de nuestra antigua manada. El humo salía de su chimenea, prometiendo calor en su interior. Como era de esperar, explicó Beta Baron mientras empujaba la pesada puerta de madera. En el interior ardía un fuego en una gran chimenea. Unas gruesas alfombras cubrían el suelo de piedra, y unos muebles sencillos pero cómodos llenaban la única habitación. Una mujer removía algo que olía maravillosamente a hierbas y carne en una olla colgada sobre el fuego. «Bienvenidos, curanderos», dijo, inclinando ligeramente la cabeza ante mi madre. «Y bienvenido, joven príncipe». Los representantes de su padre llegaron hoy temprano. Mi corazón dio un salto al oír sus palabras. ¿Dominic había enviado a alguien a nuestro encuentro para llevarse a Ran a casa? Dos lobos se levantaron de donde estaban sentados cerca del fuego. Los reconocí al instante como los guardias personales de Dominic, los mismos que nos habían vigilado desde el bosque. «Sage», dijo el más alto, con evidente alivio en su voz. «Y Príncipe Ran, temimos llegar demasiado tarde cuando encontramos su cabaña vacía». Ran, repentinamente despierto y emocionado, se retorció para que lo bajara. Lo puse de pie y corrió hacia los guardias, que se arrodillaron para recibirlo con evidente afecto. «¿Va a venir papá?», preguntó con entusiasmo. Los guardias intercambiaron una mirada que me hizo sentir un nudo de preocupación en el estómago. «Tu padre nos ha enviado a traerte a casa», dijo con cautela el guardia más bajo. «Está ocupado con asuntos en el palacio». «¿Está herido?», pregunté antes de poder contenerme. De nuevo, esa mirada cargada de significado entre ellos. «El rey es fuerte», dijo el más alto, lo cual no era una respuesta en absoluto. Comimos un guiso sencillo pero sustancioso, mientras la nieve seguía cayendo fuera, acumulándose contra las ventanas en montones blancos. Rand se durmió casi nada más terminar de comer, acurrucado en un jergón cerca del fuego. La mujer que nos había recibido, una omega de la manada del este, según supe, llevó a Beta Vaughn a ver los caballos, dejándome sola con mi madre y los guardias de Dominic. «Díganme la verdad», dije en voz baja, para no despertar a Rand. «¿Qué está pasando en el territorio del norte?». Los guardias miraron a mi madre, que asintió. «Ella necesita saberlo». El guardia más alto, Mikkel, se había presentado, se inclinó hacia adelante y habló en voz baja. «La rebelión fue peor de lo que temíamos. La mitad del consejo se volvió contra el rey, alegando que había sido hechizado por un sanador omega y que no era apto para gobernar». «¿Hechizado?», repetí la palabra con amargura en mi lengua. «Solo curé a su hijo». «Eso fue suficiente», dijo Miquel con severidad. «La vieja guardia cree que los omegas deben saber cuál es su lugar. Desde luego, no curar a los herederos alfa cuando fallan los métodos tradicionales. Cuando el rey elogió abiertamente tus habilidades y sugirió cambios en la forma de formar y seleccionar a los curanderos, vieron la oportunidad de actuar contra él». «¿Está a salvo?», pregunté. La única pregunta que realmente me importaba. «Está vivo». El otro guardia, Tomás, dijo, reprimió la rebelión principal hace 3 días, pero aún hay focos de resistencia. El rey nos envió a buscarte a ti y al príncipe Ran tan pronto como se aseguró el palacio. Mi madre se inclinó sobre la mesa para tomarme la mano. «Hay más cosas que debes saber, Sage, sobre Dominic y sobre ti misma». La miré, temiendo de repente lo que pudiera decir. «No eres solo una sanadora omega», dijo con delicadeza. «Eres algo mucho más raro, algo que el antiguo Pax intentó borrar de nuestra historia». «¿Qué quieres decir?». «Eres lo que los antiguos llamaban un verdadero omega, con el poder de curar no solo cuerpos, sino también los lazos de la manada. Alguien que puede estar a la altura de un alfa, equilibrando su poder con un tipo diferente de fuerza». Me apretó la mano. «Por eso pudiste gruñir en defensa de Ran.
Por eso tu olor atrae a Dominic de una manera que él no puede ignorar. Retiré mi mano, abrumado. Eso no es posible. Yo solo soy yo. Solo eres tú, asintió mi madre. Pero eres especial, Sage. Más especial de lo que nuestra antigua manada podía comprender o aceptar. Dominic lo reconoció en cuanto te conoció. Por eso te confió a su hijo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Antes de marcharte, pregunté, sintiendo cómo resurgía el viejo dolor a pesar de mis esfuerzos por mantenerlo enterrado. La tristeza llenó los ojos de mi madre. Intentaba protegerte. Pensé que si me marchaba, si me llevaba el miedo y el odio de la manada miedo y el odio de la manada conmigo, tal vez podrías llevar una vida normal. Ella negó con la cabeza. Me equivoqué. Tu don era demasiado fuerte para ocultarlo. Me quedé mirando el fuego, observando cómo bailaban las llamas e intentando darle sentido a todo. Si lo que decía mi madre era cierto, entonces Dominic no había acudido a mí solo por mis habilidades curativas. Había percibido algo en mí que le había llamado la atención. Partiremos hacia el territorio del norte al amanecer, dijo Mikhail rompiendo el silencio. El rey ha sido explícito. El príncipe Ran debe ser llevado a casa inmediatamente, junto con él. Me miró. Junto contigo, si estás dispuesta a venir, y si no lo estoy, pregunté. Aunque la idea de no volver a ver a Dominic me provocaba un dolor en el pecho que no quería examinar demasiado de cerca. Entonces debemos garantizar tu paso seguro a donde quiera que desees ir. Thomas respondió. El rey dijo, tu servicio a su hijo te ha ganado el derecho a elegir tu propio camino. Mi propio camino. Después de años de que otros tomaran las decisiones por mí, de ser marginada por lo que era. La idea de elegir libremente era casi demasiado difícil de comprender. Mi madre me miró con comprensión en sus ojos. Necesitas tiempo para pensar, dijo, levantándose de la silla. Descansa ahora. La mañana te traerá claridad. Permanecí despierto hasta bien entrada la noche, escuchando la suave respiración de los demás y el ocasional crepitar del fuego. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo de un blanco inmaculado que lo hacía parecer nuevo. Al llegar la mañana, justo antes del amanecer, la puerta de la estación se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío y el inconfundible aroma a pino y tormenta. Una figura alta se recortaba contra la pálida luz de la madrugada, hombros anchos y cabello oscuro cubiertos de nieve. Me senté, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Dominic. Entró, sacudiéndose la nieve de la capa. Sus ojos recorrieron la habitación, pasando por alto a los guardias que se habían puesto en pie, a mi madre, que observaba con silencioso interés, y a Ran, que seguía durmiendo plácidamente cerca del fuego. Cuando su mirada me encontró, se quedó completamente inmóvil. Sage, dijo, pronunciando mi nombre como una plegaria. Me levanté lentamente, consciente de repente de mi ropa arrugada y mi cabello enredado. «Estás aquí», fue todo lo que pude decir. En 3 largos pasos, cruzó la habitación y se detuvo frente a mí. De cerca, pude ver la nueva cicatriz que le recorría la mandíbula, las sombras del cansancio bajo sus ojos, la tensión que aún mantenía su cuerpo rígido. Había estado luchando por su vida, por su territorio, por su derecho a gobernar como él consideraba oportuno. «Vine tan pronto como pude», dijo con voz baja y áspera. «Cuando supe que tu manada te había llevado y había huido, estamos a salvo», le aseguré. Mi madre nos encontró. Sus ojos se posaron en mi madre y le hizo un gesto de respeto con la cabeza. «Helena, el Alfa del Este me ha hablado de tu conexión con Sage. Te debo una deuda. Tú no me debes nada», respondió mi madre. «Pero quizá podríamos dejaros a ti y a mi hija un momento a solas». Con silenciosa eficiencia, acompañó a los guardias fuera y recogió al niño, que aún dormía en sus brazos, llevándolo a una pequeña habitación lateral que no había visto antes. En cuestión de segundos, Dominic y yo nos quedamos solos. «Tu rebelión», dije. «¿Ha terminado?» «Casi», respondió. «Los principales instigadores han sido neutralizados. Otros tardarán más tiempo en volver al redil». Hizo una pausa y luego añadió. «Se rebelaron contra mí por tu culpa». «Lo sé», dije,
incapaz de mirarle a los ojos. Tu guardia me lo contó porque confiaste en un sanador Omega. No, dijo Dominic con firmeza. Se acercó, lo suficiente como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo, oler su aroma, que había rondado mis sueños durante semanas. Se rebelaron contra mí porque temen lo que tú representas, un retorno a las viejas costumbres, cuando los alfas y los verdaderos omegas gobernaban juntos como iguales. Entonces lo miré, escudriñando su rostro. ¿Sabías lo que soy? Lo sospechaba, dijo, desde el momento en que nuestras miradas se cruzaron en la reunión. Cuando curaste a Ran, lo tuve claro. Levantó la mano, dudó y luego me tocó suavemente la mejilla. Se creía que los verdaderos Omega habían desaparecido de nuestro linaje. Encontrarte lo cambia todo, Sage. No quiero cambiarlo todo, susurré. Solo quiero curar, que me permitan usar mi don sin miedo. La expresión de Dominic se suavizó. Y lo harás en mi territorio si decides venir con nosotros. Como sanadora de Ron, pregunté, necesitando entender exactamente lo que me estaba ofreciendo. Algo brilló en sus ojos, quizás incertidumbre o vulnerabilidad. Era extraño ver tal emoción en el rostro de un rey alfa. Mucho más que eso, dijo en voz baja, si así lo deseas. Antes de que pudiera responder, metió la mano dentro de su capa y sacó algo pequeño que brillaba a la luz del fuego. Un colgante en una cadena de plata con símbolos que no reconocí. Esto le pertenecía a la última Omega verdadera del territorio del norte. Dijo, era mi bisabuela, y gobernó junto a mi bisabuelo como su igual, su compañera en todo. Me lo ofreció, con la mano perfectamente firme, aunque percibí el esfuerzo que le costaba. Te ofrecería el mismo lugar a mi lado, sabio, no como súbdito, sino como mi igual, mi verdadera pareja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de significado y posibilidades. Afuera, los primeros rayos de sol atravesaron las nubes, enviando haces de luz dorada a través de las ventanas para bailar por el suelo. ¿Por qué yo?, pregunté, la pregunta que me había quemado por dentro desde el momento en que apareció en mi puerta con su hijo enfermo. De todos los lobos de todos los territorios, ¿por qué un rey alfa me elegiría a mí? Dominic sonrió. Entonces, una sonrisa auténtica transformó su rostro serio. Porque cuando 1000 sanadores fracasaron, tú lo conseguiste. Porque cuando mi hijo se estaba muriendo, luchaste contra la muerte misma para salvarlo. Porque cuando el mundo te dijo que no podías ser lo que tu corazón sabía que eras, lo hiciste de todos modos. Su voz se volvió más baja, casi un susurro. Y porque desde el momento en que te vi, algo en mí reconoció algo en ti, como la luna llamando a la marea. Abrió la mano, ofreciéndome el colgante, ofreciéndome una elección. Ven conmigo, sabia. Ayúdame a construir una manada en la que nadie sea rechazado por ser diferente. Donde tu don sea honrado, no temido. Miré el colgante que brillaba en su palma. Luego levanté la vista hacia sus ojos, ojos tormentosos y alegres que habían rondado mis sueños desde aquel primer momento en el gran salón. En ellos vi no solo poder, sino también posibilidades. No solo un alfa, sino un hombre que lo había arriesgado todo para salvar a su hijo y que ahora arriesgaba su corazón al ofrecérmelo. Sí, dije la palabra que brotó de lo más profundo y verdadero de mi ser. Sí, iré contigo. Mientras me colocaba el colgante alrededor del cuello, sus dedos rozaron mi piel. La primera luz de la mañana inundó la habitación, convirtiendo la nieve del exterior en diamantes y prometiendo un nuevo día, un nuevo comienzo, una nueva vida, en la que ya no caminaría sola. Un año después, me encontraba en el balcón del Palacio Norte, contemplando cómo el valle cobraba vida con los colores de la primavera. El largo invierno había cedido por fin, revelando tiernos brotes verdes y primeras flores que salpicaban los prados como joyas esparcidas. El colgante que Dominic me había regalado aquella mañana nevada descansaba sobre mi clavícula, cálido por el contacto con mi piel y ahora tan familiar como los latidos de mi corazón. Mis dedos se alzaron para tocarlo, un hábito que había desarrollado durante el último año cada vez que necesitaba fuerza o tranquilidad. Siempre tocando eso,
dijo una voz burlona a mi espalda. Me volví y vi a mi madre acercándose, con su cesta de remedios colgada del brazo. El año había sido benévolo con ella. Las arrugas de preocupación que marcaban su rostro cuando nos reunimos se habían suavizado, y su paso era más ligero ahora que ya no vivía en el exilio. Me recuerda lo lejos que he llegado, respondí, sonriéndole. Y había sido un largo viaje, sin duda. Mi llegada al territorio del norte había causado un gran revuelo. Una omega desconocida de una pequeña manada, que llevaba el antiguo colgante del verdadero linaje omega, caminando junto al rey Alfa como si ese fuera su lugar. No todo el mundo me había dado la bienvenida. La vieja guardia, que había permanecido leal a Dominic durante la rebelión, todavía me miraba con ojos sospechosos. Algunos se preguntaban qué hechizo había lanzado sobre su Alfa, mientras que otros susurraban que yo no era más que un capricho pasajero que sería descartado cuando Dominic se cansara de la novedad. Pero Dominic nunca vaciló. Me había presentado a su manada como su compañera elegida, y cuando lo desafiaron, simplemente dijo, ella curó a mi hijo cuando 1000 otros fracasaron. Lo protegió arriesgando su propia vida, y posee el don que una vez hizo de nuestra manada la más fuerte de todos los territorios. Si la cuestionan de nuevo, me cuestionan a mí. Poco a poco, con cada mes que pasaba, fui demostrando mi valía. Primero, a través de mis habilidades curativas, estableciendo un nuevo centro de curación donde lobos de todos los rangos pudieran aprender las viejas costumbres junto con las nuevas. Luego, a través del cuidado de Ran, que había prosperado bajo la atención combinada de su padre y mía, y finalmente a través del simple trabajo diario de estar al lado de Dominic, ofreciendo consejo cuando me lo pedían, apoyo cuando era necesario y equilibrio en todo momento. ¿Estás lista para la reunión de primavera?, preguntó mi madre, interrumpiendo mis pensamientos. Los otros territorios llegarán pronto. La reunión de primavera, la primera vez que los representantes de todos los territorios se reunirían en el Palacio del Norte desde la rebelión. Una prueba, en muchos sentidos, del nuevo orden que Dominic y yo habíamos estado construyendo. Tan lista como nunca, dije, alisándome la parte delantera del vestido, una prenda sencilla pero elegante de color verde intenso que complementaba el colgante de plata que llevaba en el cuello. Tan diferente del vestido azul descolorido que había llevado a aquella fatídica reunión de otoño hacía un año. Mi madre me apretó la mano. Lo harás muy bien, como siempre. Desde el patio de abajo llegaba el sonido de las risas de los niños. Me asomé a la barandilla del balcón y vi a Ran dirigiendo a un grupo de lobos jóvenes en un juego complicado que implicaba mucho correr y gritar. A sus 6 años había crecido y se había hecho más fuerte, y todos los rastros de su enfermedad habían desaparecido. Su cabello oscuro, tan parecido al de su padre, le caía sobre la frente mientras corría entre los demás niños. Entre ellos había cachorros de todos los rangos, alfa, beta y omega, que jugaban juntos sin las estrictas separaciones con las que yo había crecido. Este era quizás el cambio que más me enorgullecía. Los niños del territorio del norte crecerían sabiendo que su valor provenía de sus corazones y mentes, y no del azar de su rango de nacimiento. Say, Ran me vio y me saludó con entusiasmo. Mira esto. Ejecutó una voltereta perfecta y se puso de pie con los brazos levantados en señal de triunfo. Aplaudí y vitoreé, haciéndole sonreír con orgullo antes de que volviera a correr con sus amigos. Te adora, observó mi madre, como si hubieras estado en su vida desde el principio. Los niños son más sabios que los adultos, respondí. Ven con ojos más claros. El sonido de cascos acercándose atrajo nuestra atención hacia la carretera principal que conducía al palacio. Apareció una procesión de jinetes con estandartes ondeando en la brisa primaveral, la primera de las manadas visitantes que llegaban para la reunión. Es la delegación del Este, dijo mi madre, reconociendo los colores. Debería ir a ayudar con los preparativos de bienvenida. Mientras se apresuraba a marcharse, yo me quedé en el balcón, observando cómo se acercaban los visitantes. Dominic estaría esperando para recibirlos formalmente en el gran salón, vestido con el traje tradicional del Alfa del Norte. Más tarde, nos pondríamos juntos para dar la bienvenida
a todos los territorios, a nuestro hogar. Nuestro hogar. A veces todavía me sorprendía pensar que este gran palacio, con sus altísimas torres y sus antiguas murallas de piedra, era ahora el lugar al que pertenecía. ¿Pensando en cosas profundas? Preguntó una voz familiar mientras unos fuertes brazos me rodeaban la cintura por detrás. Me recosté contra el pecho de Dominic, sintiendo el latido constante de su corazón, simplemente observando la llegada de la primavera y recordando el invierno. Él apoyó la barbilla en mi hombro, siguiendo mi mirada hacia el valle. Muchas cosas pueden cambiar en un año y muchas pueden permanecer exactamente como deben estar. Respondí, girándome entre sus brazos para mirarlo. La nueva cicatriz a lo largo de su mandíbula se había desvanecido hasta convertirse en una delgada línea plateada, pero por lo demás se veía igual que el día en que apareció en la puerta de mi cabaña, alto y poderoso, con sus ojos grises serios, pero ahora a menudo iluminados por sonrisas que antes eran poco frecuentes. La corona del Alfa del Norte descansaba sobre su cabello oscuro, una sencilla banda de plata con una sola piedra azul que combinaba con la de mi colgante. El Alfa del Este ha llegado, dijo. Los demás estarán aquí al atardecer. ¿Estás nerviosa? Consideré la pregunta con sinceridad. Un poco. Algunos de ellos todavía piensan que te he hechizado. Dominic sonrió. Esa sonrisa privada que reservaba solo para mí. Que piensen lo que quieran. Nosotros sabemos la verdad. La verdad era más simple y más compleja de lo que sugerían los rumores. Yo no había hechizado al rey Alfa. Simplemente había curado a su hijo cuando otros no pudieron. Pero al hacerlo, había despertado algo antiguo y poderoso entre nosotros. Un vínculo que las viejas historias llamaban reconocimiento del alma cuando un verdadero alfa y una verdadera omega se encontraban después de generaciones separados. Nuestra ceremonia de apareamiento, 3 meses después de mi llegada, había sido una mezcla de ritual tradicional y nuevos comienzos. Yo había llevado una corona de flores primaverales en lugar de joyas, y habíamos pronunciado nuestros votos bajo el cielo abierto en lugar de en el gran salón formal. Algunos de los lobos más viejos se habían quejado de los cambios, pero la mayoría había acogido con agrado el regreso a las costumbres antiguas y más naturales. Deberíamos unirnos a la fiesta de bienvenida, dije a regañadientes, sin querer abandonar el tranquilo balcón y el calor de su abrazo. Dominic asintió, pero no me soltó. En cambio, tocó el colgante de mi cuello con los dedos suaves contra mi piel. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó en voz baja. ¿Dejar tu cabaña en el bosque y asumir todo esto? Su gesto abarcaba el palacio, el valle, el peso del liderazgo que ahora compartíamos. Cubrí su mano con la mía, sosteniéndola contra mi corazón, sin dudarlo ni un instante. Mi cabaña era un escondite, no un hogar. Lo miré a los ojos. Este era el lugar al que pertenecía. Entonces me besó, un toque tierno que aún tenía el poder de dejarme sin aliento. Cuando nos separamos, la mirada en sus ojos me dijo que sentía la misma maravilla que yo, que de alguna manera, contra todo pronóstico, nos habíamos encontrado. De la mano caminamos por los pasillos del palacio hacia el gran salón donde se reunían los visitantes. Los sirvientes se inclinaban respetuosamente a nuestro paso, ya sin sorprenderse de ver a su alfa caminando junto a un omega como un igual. Los guardias saludaban con la cabeza desde sus puestos, con una mirada que reflejaba el respeto que me había ganado durante el último año al mantenerme firme ante los retos internos y externos. A la entrada del gran salón, nos detuvimos. En el interior, esperaban representantes de todos los territorios, algunos amistosos, otros simplemente curiosos y otros aún hostiles a los cambios que representábamos. Esta reunión determinaría en gran medida el futuro de todas las manadas, no solo el de la nuestra. «¿Juntos?», preguntó Dominic, apretándome suavemente la mano. «Juntos», asentí. Entramos en la sala uno al lado del otro, ni delante ni detrás del otro. Un silencio se apoderó de los lobos reunidos mientras caminábamos hacia el estrado, donde nos esperaban 2 tronos iguales en altura y artesanía, uno con los símbolos del alfa, el otro con las antiguas marcas del verdadero omega. Cuando tomamos nuestros lugares, vi a Rome entrar en la sala con sus amigos,
ahora limpio y vestido para la ocasión formal. Saludó con entusiasmo, pero luego recordó sus modales e hizo una reverencia adecuada que hizo sonreír a varios de los dignatarios visitantes a pesar de sí mismos. Mi madre estaba de pie con los curanderos de todos los territorios, con el rostro radiante de orgullo. Dominic levantó la mano para pedir silencio, aunque la sala ya estaba en silencio por la expectación. Bienvenidos al territorio del norte, dijo con voz fuerte y clara. Durante generaciones nos hemos reunido en primavera para renovar nuestros lazos y resolver nuestras diferencias. Hoy continuamos con esa tradición, pero también comenzamos un nuevo capítulo en nuestra historia compartida. Me miró, con una invitación en sus ojos. Esta parte se había discutido y debatido durante semanas, si debía hablar o no, si los otros territorios aceptarían mi voz junto a la de los alfas. Me puse de pie, sintiendo el peso de todas las miradas en la sala. Hace un año era una omega marginada que vivía sola en el bosque. Ahora me encontraba ante los representantes de todos los territorios como compañera del Alfa del Norte. El camino entre esos dos puntos no había sido fácil, pero había sido el correcto. A medida que cambian las estaciones, también debemos cambiar nosotros, dije, con voz firme a pesar del nerviosismo que sentía en el estómago. Las viejas costumbres enseñaban que la fuerza solo provenía del dominio, que el poder fluía en una sola dirección. Pero la sabiduría ancestral, que hemos redescubierto, muestra un camino diferente, uno en el que la verdadera fuerza proviene del equilibrio. Toqué el colgante que llevaba en el cuello, sacando valor de su conexión con aquellos que me habían precedido. En el territorio del norte, estamos construyendo ese equilibrio. Los sanadores de todos los rangos trabajan ahora juntos, compartiendo conocimientos que antes estaban ocultos u olvidados. Los niños crecen sabiendo que pueden convertirse en lo que sus dones les permitan, no solo lo que dicta su rango de nacimiento. Murmullos recorrieron la multitud, algunos de aprobación, otros de incertidumbre, otros claramente de desaprobación. Continué de todos modos, con mi voz haciéndose más fuerte con cada palabra. El cambio nunca es fácil, pero tampoco lo son la enfermedad, el hambre o la soledad de ser rechazado por ser diferente. Estos son los verdaderos enemigos contra los que debemos luchar, no entre nosotros. Extendí mi mano y Dominic la tomó, levantándose para ponerse a mi lado. Juntos, nos enfrentamos a los territorios reunidos, un símbolo vivo del equilibrio que buscábamos restaurar. El territorio del norte ofrece su mano en señal de amistad a todos los que deseen explorar este nuevo camino con nosotros, dijo Dominic, y a aquellos que prefieren seguir sus propios caminos, les ofrecemos respeto y fronteras pacíficas. La elección es suya. Durante un largo momento, el silencio se apoderó de la sala. Entonces, de la delegación oriental se levantó Alpha Serial. El territorio oriental está con el norte, declaró, como lo estuvo durante la rebelión, como lo estará en la paz. Uno a uno otros alfas y representantes se levantaron, no todos, pero muchos, más de los que me atrevía a esperar. Cuando los saludos formales dieron paso al banquete que daría comienzo a la reunión de una semana, me encontré rodeado de lobos, ansiosos por hablar con el verdadero Omega que había cambiado el norte. Algunos venían por curiosidad, otros por interés genuino en nuestros métodos de curación, otros quizás solo para decir que me habían conocido. Durante todo ese tiempo, Dominic permaneció cerca, sin flotar protectivamente como lo habría hecho un alfa en otros tiempos, sino simplemente presente, una fuerza constante que podía sentir incluso a través de una sala abarrotada. Más tarde, cuando la luna se elevó sobre el valle, nos quedamos una vez más en el balcón, donde había saludado a la mañana. Debajo de nosotros, la reunión continuaba con música y baile en el patio. A Rand se le había permitido quedarse despierto hasta tarde para la ocasión y estaba enseñando a algunos cachorros visitantes un juego que había inventado. ¿Feliz?, preguntó Dominic, con su cálido brazo alrededor de mis hombros, mientras observábamos la celebración. Me recosté en su abrazo, sintiendo su luminosidad hasta los huesos, más de lo que creía posible. El colgante de mi cuello reflejaba la luz de la luna, brillando como una estrella fugaz. Antes creía que mi don era una maldición que me condenaba a una vida de soledad.
Ahora comprendía que me había estado guiando todo este tiempo hacia esta manada, este lugar, este lobo que no me veía solo como una omega, sino como su igual, su equilibrio, su verdadera compañera. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Aunque ya sabía la respuesta, Dominic sonrió y me dio un beso en la sien. Ahora construiremos el mundo que queremos que Ren herede. Paso a paso, corazón a corazón, estación a estación. Debajo de nosotros, las flores de primavera se mecían con la suave brisa nocturna, y su dulce aroma se elevaba en el aire. Arriba, las estrellas brillaban en patrones ancestrales, constantes pero siempre cambiantes. Y aquí, en este momento entre la tierra y el cielo, me encontraba exactamente donde debía estar. Ya no era una marginada, sino que por fin estaba en casa.